Primero, yo soy de Andes, o sea, el campo es muy diferente a la ciudad. La vida es más sana, que la gente habla diferente, una veces ni entiende qué dicen, todo. Y uno pues entonces a uno le da duro por acá antes a la gente, a las costumbres, pero en realidad sí hay más oportunidades por acá, entonces es mejor. Éramos 5 hermanos y mataron uno, porque falsos positivos. Él también le dijeron que fuera a manejar una finca con la mujer y era para asesinarlo, pues como porque les dan, no sé, les dan permisos, les dan dinero a los soldados son los que lo asesinaron. Entonces por eso lo mataron. O sea, nosotros vivimos en Andes, pero mi hermano siempre vivió aquí en Medellín. Porque yo no tuve papá, mi mamá fue la que nos crió, pero mi padrastro estuvo ahí, pero entonces yo no lo consideraba pues como una parte tan importante como una figura paterna, pero a mi hermano sí. Porque nosotros, a pesar de que no vivíamos juntos, manteníamos en contacto y nosotros íbamos donde trabajaba y empezamos pues como a investigar y a investigar y a investigar hasta que nos dijeron, pero como a los 3 años después de que pasó eso, imagínate todo el tiempo que estuvimos ahí penando. Sí, tenía como 11 años más o menos cuando vine que me tocó venir a vivir al barrio que le digo. Me tocó ver las balaceras, nos tocaba, vivíamos en una casita de tablas, nos tocaba poner el colchón en la pared y tirarnos debajo de la cama. Y se veía la casa así llena de huecos de las balas. Y eso cada rato mataron a Juliano en la esquina. No podía ir a estudiar porque hay balacera. De pronto la gente que ya lo veía normal, la gente veía a una persona ahí muerta y le pasaba por el lado y seguía a ir a trabajar, o los peladitos. Pero uno que no estaba acostumbrado, uno veía algo así y a mí me daba pavor salir de mi casa. Yo estuve pues, en esa etapa de estar entre los 14 y los 10, 15 años y medio más o menos que estuve yo en las drogas, estuve en un combo de eso. Mi mamá me apoyó mucho y me dijo, mío, vea, usted tiene que cambiar. Y aprendí mucho de lo que pasó. Cómo voy a educar a mi hijo y cómo le voy a explicar el tema de las drogas y más o menos sé cómo manejarlo. Porque usted piensa en su funeral, piensa quiénes van a ir, cómo lo van a matar. Entonces usted, si consumía un poquito, ya va a consumir el doble, el triple. Y va a ser muy fácil conseguirlo. Entonces ahí es donde usted se destruye totalmente. Yo cuando terminé el curso de rehabilitación allá donde estaba, como él me fue muy bien, entonces me fui para la casa de estudio, allá estudié, pero no aguanté la presión. Tocaba levantarme a las 5 a meditar porque es una norma de la institución. Me tocaba estudiar litografía y diseño gráfico, duré 6 meses allá y me vine para donde mi mamá, que ya está viviendo allí en Santo Domingo y plan de conseguir por acá el lotecito. Yo aquí como 2 años con mi mamá hasta que cumplí los 18 y entonces ya me dijo, si ya es un hombre, mira cómo resuelve. Yo empecé a trabajar y dije, no, yo no quiero ir por acá, es muy feo. Me fui a vivir con un primo, la gran vida, yo creo que esa ha sido como una de las mejores etapas de mi vida, porque fui muy rico para allá solo, un apartamentico. Entonces en esas conocí a mi mujer. Y eso como que me rescató porque otra vez yo venía de por sí con un historial pues, de drogadicción. Y ya empecé fue a tomar, a consumir alcohol, eso también es otra droga. Entonces iba como por un mal camino y la conocí a ella y fue una relación, fue muy intensa. A los 3 meses yo ya estaba en embarazo del niño que tenemos. A mí me llegó una plática y yo le dije a mi mujer, no vea, mi mamá tiene un lotecito arriba, esto era una casita de tablitos. Entonces yo le dije, no, vamos a hacer la casa arriba, porque estamos gastando un poco de plata en la renta. Vamos a hacer la casa arriba y yo estoy muy contento de estar acá con ella y haber tomado la decisión de venir por acá, que yo sé que vamos para adelante. Nosotros sentíamos la necesidad de darle algo a nuestro hijo, no por nosotros dos, sino porque queríamos que él tuviera una estabilidad, la que nosotros no tuvimos. Yo estuve en Andes, después estuve en otro barrio, después me tocó en otro y estuvimos así toda la vida rodando. Yo quiero que mi hijo así sea por acá en esto, pero que crezca en lo de él y que crezca en su casita propia. No quiero que se vaya de un lado a otro. Entonces la decisión la tomamos por él, la tomamos en una temprana edad para que ya cuando él esté grandecito ya tenga todas sus comodidades, que no le toque guerrerla como a uno. Las personas son muy colaboradoras. Nos reunimos, hay que celebrar el cumpleaños a tal persona, vamos a hacerlo. Alguna persona hay que celebrar el baby shower, vamos a hacerlo. El cumpleaños, bueno, sí, es bacano por ese lado. Y los niños juegan mucho aquí en la canchita, cosas que usted a veces no ve en otro barrio por tanta violencia. Aquí no se ve así tanta que una balacera, entonces los niños no están creyendo como con ese miedo.
Entonces hay pros y contras. Y el pro es que la gente por aquí no tiene ese miedo tanto de como salir a la calle a jugar, los niños, todo eso. Mi mayor sueño, yo quiero ver una casa aquí de 5 pisos. Y yo he pegado ladrillito por ladrillito. Entonces yo sé que para mí mi mayor sueño sería tener una casa aquí enorme, bien bacana, con todas las comodidades que necesita mi casa. Yo no le pido nada más a la vida, sino tener esa comodidad y que mi familia esté bien. Con todos mis hermanos me hablan, mi mamá también es una relación excelente, pero mis otros 2 hermanos viven aparte, mi mamá también vive aparte, yo solamente vivo con mi hermana y ya. Pero esta casa quiero hacer 5 pisos para que cada uno tenga su piso y vivamos todos juntos. Yo quiero para mi niño que tenga la mejor educación posible, que estudie y que sea feliz, que lo que quiera trabajar, que lo haga, que si quiere un deportista, un cantante, lo que él quiera, pero que sea feliz, que eso es lo que importa en la vida, ser feliz. Pero quiero que sea inteligente, que no sea un bruto por ahí, que no sabe nada. Quiero que él sea bastante. Yo sé que es, porque él es muy plaguita, él es muy inteligente y aprende muy rápido también. Entonces ese es el futuro que yo quiero para mi hijo. Y yo sé que si Dios me da la oportunidad de estar con él hasta que él pueda salir adelante, yo lo voy a apoyar bastante. Yo sé que sí va a salir adelante de mi hijo. Y si va a trabajar construcción, que sea mejor que yo. Manantiales es un barrio que va a progresar, va a echar para adelante. Que yo sé que las necesidades que tenemos algún día van a cambiar, que van a haber cosas positivas para acá, para el barrio. Yo quiero que aquí haya un colegio, porque eso no tenemos un colegio aquí en nuestro barriocito, entonces los niños les toca ir a estudiar a otras partes. Yo no sé, yo pienso mucho en la educación, porque es que eso es lo que nos va a ayudar a cambiar y a pensar diferente. Aquí la gente piensa así porque muchos no tienen la oportunidad de educarse bien. O sea, los papás de nosotros, y quizás nosotros no nos pudieron educar bien por eso, porque no había colegio, no había presupuesto, porque casi todos le invirtieron que a la guerra. Y todavía lo hace, el presidente todavía le invierte la mayoría del porcentaje a la guerra. Y yo sé que este barriocito va a triunfar, va a salir adelante.